Muy buenas tardes con todos. Agradezco al comité organizador del segundo curso de pediatría y al Departamento de Pediatría del Hospital San José por la invitación a esta ponencia y empezaremos con este tópico que lo hemos incluido porque creemos que forma parte del día a día de las cosas que se nos puede ir presentando. Bueno, el tema que vamos a tratar es el siguiente, es dermatitis de pañal. Como definición, el tema de dermatitis de pañal, tenemos que ver que la piel del bebé, para poder empezar, tiene algunas características anátomo-fisiológicas relacionadas con el papel de la regulación de la temperatura, básicamente del neonato, y una barrera antiinfecciosa. Hay una serie de lesiones cutáneas que van a ir agrediendo esta delicada piel. Generalmente son de carácter muy benigno y bueno, van acorde al crecimiento del bebé. Y merece la pena recordar como la dermatitis de pañal. Veremos que en la mayoría de los casos, con un cuidado efectivo, consejería de los padres, podremos superar estos inconvenientes y así evitar el empleo de sustancias innecesarias que, bueno, empeorarían el cuadro. Bueno, siguiendo con la definición, se refiere en un sentido amplio a cualquier enfermedad cutánea o afección cutánea que se manifiesta solamente o principalmente en la zona de lo cubierta del pañal. Es la zona pues perineal, la zona inguinal o la zona interglútea. No obstante, es preferible utilizar el concepto como dermatitis irritativa del área del pañal, como la reacción inflamatoria de la piel cubierta por el pañal en sí, o sea, la zona abdominal, perineal y glúteo. Es de un tipo irritativo, originada por el contacto prolongado entre sustancias extrañas y la piel del bebé. Las sustancias extrañas pueden ser la orina, las heces y otras sustancias ajenas como detergentes, plásticos, perfumes, secantes, cremas no convenientes. Por eso que la dermatitis de pañal de contacto es una de las más comunes en los bebés, caracterizado por un enrojecimiento o eritema, erosiones o afecciones en el área convexa, que es la que va a estar en contacto directamente con la zona del pañal y es donde la piel rosa, y este roce consecutivo, contacto consecutivo, pues daría como inicio a esta dermatitis. En primer lugar, vamos a tener el tema de la humedad. La humedad o maceración excesiva de la piel del bebé, del estrato córneo, es probablemente el factor predisponente o el más crítico o el de primera instancia, ya que altera la función de la piel como barrera. Recordemos que la piel tiene una consistencia de manto lipídico, ¿no? El manto lipídico va a hacer que la piel sea impermeable y que tenga cierta resistencia a la humedad. Es hidrofóbica extracelularmente. Pero cuando hay un evento en la cual el agua sobrehidrata la piel, vamos a tener una excesiva hidratación, creando un ambiente tropical, por así refiriéndose en esta zona, entre caluroso y húmedo. Y ya sabemos que eso conllevaría a efectos en el estrato córneo de la piel del bebé, que de por sí ya es delicada. Aumenta la fragilidad de la piel se hiper o superhidrata, aumentando las zonas de fricción por arrugamiento y con pliegues, provocando que la piel seca sea más sensible por un componente abrasivo. Esto va a interferir obviamente en la barrera de la piel, permitiendo que aumente la permeabilidad de sustancias irritantes a la vez en las capas más internas más allá del estrato. El efecto secante del aire y el desarrollo de microorganismos contribuirían a que el ambiente tropical producido por la humedad y el calor empeore el proceso. La fricción que tenemos. La fricción se produce cuando entran dos superficies en contacto consecutivo. En este caso es la piel del bebé contra la misma piel o la piel contra el pañal. No es un factor exclusivamente dominante, pero sí es muy predisponente
para que se desarrolle la dermatitis de pañal. Se explica por qué el rash o el enrojecimiento o el eritema es más intenso en las superficies convexas, o sea, en las zonas, digamos, curvas que están más en contacto, piel con piel, en la zona de los pliegues, la parte interna de los glúteos, pliegue inguinal, la zona de los genitales, ya sea el escroto o los labios, en el caso de los varoncitos a la mujercita respectivamente, el pliegue interglúteo y la zona púbica. La fricción ocasiona el daño físico sobre el estrato córneo, que ya lo mencionamos. La combinación de humedad, calor, humedad y fricción son responsables en primera instancia de las formas leves. Y si no logramos contenerlo o tratarlo, vamos a pasar a unas zonas erytematosas mayores. Otro componente de por sí, muy consabido en los bebés, es la orina. Sonaría un poco contraproducente, ya que el pañal está justamente utilizado para poder contener o almacenar la mayor cantidad de orina, tratando de prevenir el contacto con la piel. Bueno, esto no se da del todo, sobre todo cuando el pañal suele estar ya muy cargado de orina, entonces se va a producir el efecto que vamos a relatar a continuación. Tomemos en cuenta que un neonato puede misionar hasta 20 veces al día, ¿no? En términos absolutos. Mientras que un lactante como promedio puede misionar hasta 7 veces al día. Y si toma bastante líquido, en este caso de lactancia, va a aumentar el volumen de leche, perdón, el volumen de orina. Cuando Cook aisló una bacteria que era el Bacillus ammoniagenes, que es un gran positivo, que se encargaba de desdoblar la urea de la orina en amoníaco, se creyó que esta era la causa que ocasionaba el rash en la zona del contacto del pañal. Posteriormente se demostró que los niños con o sin dermatitis de pañal, igual manera, tenían los mismos niveles de amoníaco en la orina, ¿no? O sea, no era que este bacilo ocasionaba el rash, sino que el amoníaco en la orina era que aplicado sobre la piel sana, recubierta por pañales, aparentemente no provocaba una alteración. Pero cuando ya había predisposición, o sea, se aplicaba la misma cantidad, igual concentración en una piel ya irritada por los factores que mencionamos anteriormente, fricción y el otro que era la humedad, ¿ya? Se exacerbaba la dermatitis, demostrándose que el amoníaco no era factor primario, pero sí un factor agravante en una piel ya lesionada. La participación de la orina es por la interacción de factores, como mencionamos, que era la humedad excesiva, la presencia de esta bacteria gram positiva, la formación de amoníaco, como el resultado de bacterias y también enzimas fecales que dan como resultado un aumento del pH cutáneo. Todo este proceso pues va aumentando en la zona de la dermatitis. Otro factor son las deposiciones. Las deposiciones en un bebé contienen cantidades importantes de enzimas, básicamente pancreatinas residuales, algunas lipasas y enzimas similares que son producidas en el intestino por una variedad de bacterias de la flora intestinal. Por eso que, bueno, parte del tratamiento de la, de la dermatitis de pañal ocasionada por diarrea, pues se busca utilizar algunos probióticos. Estas enzimas fecales son las irritantes más importantes para la piel y su actividad aumenta la función de la barrera ya de por sí alterada por los factores descritos anteriormente, provocando que el pH continúe aumentando. Las enzimas ureasas producidas por la flora intestinal y presentes en las heces degradan la urea de la orina a amoníaco, aumentan per se el pH cutáneo a la neutralidad y en estas condiciones las lipasas y las proteasas fecales aumentan la actividad y agravan el rash. O sea, hay más eritema. Es importante resaltar que los bebés alimentados con leche materna tienen un factor de protección o en todo caso menos predisposición a ser colonizados por bacterias gastrointestinales, productoras de ureasas y un pH fecal menor. Por eso que, bueno, la lactancia materna se estima que es un factor protector a desarrollar dermatitis de pañal. Algunos otros factores que agravarían la dermatitis, ¿no?
los inadecuados cuidados de la piel, ¿no? El tener pañal demasiado tiempo cargado, el uso de algunos jabones no neutros, utilizar algunos productos secantes como talcos, en la cual lo que van a hacer es de que se altere más el pH, provocando más fricción y a la vez causando más eritema e irritación en esta zona. Los microorganismos, que cuando ya sabemos que se daña el estrato córneo, estas bacterias patógenas son capaces de ganar acceso al epidermis y producir algunas infecciones secundarias. La Candida albicans, ¿no? Que es un hongo que está muy presente en esta patología, está presente normalmente en las heces de todos los bebés. Invade rápidamente la piel inflamada. Se la ha encontrado aproximadamente en un 90-92% de niños con dermatitis de pañal, evidenciándose la correlación clínica entre la severidad de la afección, del eritema, del rash y los niveles de Candida albicans en el estrato córneo y también en las heces. Es por eso que la maceración es un requisito, digamos, que se debe de dar para que la Candida albicans tenga mayor predisposición e invasión de la piel. Algunos antibióticos de uso frecuente pueden alterar el balance de la microbiota intestinal, provocando el incremento de la Candida albicans en las deposiciones. La diarrea, que es una afección que se produce por diversas causas en los bebés y en los lactantes, hay más producción de líquidos en las heces, o sea, las heces son acuosas, hay un tránsito intestinal aumentado, o sea, más peristaltismo, más eliminación de líquido, heces acuosas, y hay una mayor eliminación de enzimas y microorganismos que empeoran el cuadro. Y algunas anormalidades del sistema gastrointestinal o del sistema urinario, donde conllevaría a un escape persistente de orina, ¿no? Procesos genéticos en la cual el lactante tiene pérdida de orina más allá de las 7 veces en la cual nosotros mencionamos al principio, que también conllevaría a que la dermatitis del pañal sea persistente y se agrave. Bueno, acá tenemos un cuadro, ¿no? Donde estamos resumiendo lo que hemos relatado. El uso de pañales, hay una oclusión del área cubierta por la zona del pañal, que es la zona donde se va a producir la dermatitis o la irritación del área del pañal. Retención de orina y de heces que provocan una mayor humedad de la piel, o sea, el síndrome de piel sobrehidratada, ¿no? La sobrehidratación va a producir una maceración de la piel, mientras que la retención de orina y de heces es un irritante directo. Ya supimos que por medio de una acción bacteriana, la urea de la orina se convierte en amoníaco. Las enzimas fecales, en este caso la ureasa, contribuye a que se produzca más amoníaco a partir de la orina. Esto va a aumentar el pH en la zona de la piel, las enzimas fecales con la proteasa y la lipasa, la sobrehidratación de la piel y efectos secundarios ajenos como bacterias y hongos, pues van a conllevar, como resumen, a la irritación del área del pañal, dando lugar a la dermatitis de pañal. La clínica de la dermatitis de pañal. Acá tenemos una clásica dermatitis, ¿no? Donde vamos a ver que las zonas más afectadas son las zonas convexas que están en contacto directo con el pañal o que tienen interacción entre fricción, como pueden ser la zona de genitales externos, las zonas de las nalgas y las zonas perineales. Las lesiones cutáneas en las áreas de contacto son más directamente pues con el pañal en sí mismo. Las dermatitis de zonas convexas, que son las que van a tener contacto directo, la más común es el eritema en B doble, ¿no? Esta zona, ¿no? Esta zona que es pues la zona inguinal, externa, la zona perigenital o perianal, y nuevamente bajando hacia la otra zona inguinal, dando pues lugar a lo que denominamos la B doble. Se trata de un eritema en las regiones glúteas, las regiones de los genitales externos y superficies convexas de los muslos. En una primera instancia va a dejar libre, ¿no?, las zonas del fondo, entre los pliegues
glúteos y los pliegues inguinales. Posteriormente, si esta dermatitis aumenta y la piel es más erosionada, más dañada, da lugar a una dermatitis de zona confluente. O sea, la zona confluente es que ya afecta no más allá de las zonas convexas, sino ya las zonas profundas de la piel. Es un eritema más intenso, más rojo, como suelen ver acá. Ya hay afectación de los pliegues, en este caso de la vulva, hablando si es que es de una mujercita, o en el caso de las rugosidades, en el caso de un escroto, en el caso que fuese un varoncito. Vemos que hay afectación de los pliegues y hay signos exudados. O sea, la piel ya empieza a tener eliminación de sustancias. Otra afectación que es, digamos, otro comportamiento es la denominada dermatitis erosiva o ensacabocado o sifilioides de Jacquet, donde van a dar lugar a ulceraciones, como vemos acá, en sacabocados, salpicadas, puede ser en número reducido, como en esta foto, pero también imita a un tipo de dermatitis tipo impétigo, donde es más extensa. Es poco común. Es una forma severa de dermatitis irritativa del pañal de contacto debido al cambio infrecuente de los pañales. Hablamos pues de que el pañal está diseñado para poder tolerar algunas horas y mantener la piel aislada, pero cuando el pañal está demasiado cargado, obviamente se llevan a cabo todos los factores que denominamos anteriormente, dando lugar a este tipo de dermatitis. La erupción son nódulos erosivos, nuevamente, es sacabocado que erosiona la piel. Van a umbilicarse y formar úlceras en sacabocados y con bordes elevados. Van a haber algunas erupciones verrucosas, zona perianal, como vemos acá. Es una zona, es muy predisponente en este tipo de dermatitis. Se presentan en lactantes y niños con cierto grado de incontinencia o con alguna afección en la cual eliminan más cantidad de orina. Por eso que el pañal suele estar más cargado, ¿no? O hay demasiado tiempo con el pañal puesto. También puede darse en aquellos niños que tienen problemas gastrointestinales, como la enfermedad de Hirschsprung, en el cual, bueno, eliminan gran cantidad de deposiciones. Otro tipo de dermatitis de pañal, siempre afectando a las zonas contiguas. La dermatitis irritativa lateral, que es un tipo poco descrito, aunque con cierta frecuencia, muestra una afección en las zonas laterales de las nalgas, en las áreas que corresponden a la parte del pañal, o sea, a la parte de los contornos. Generalmente esta área de pañal carece de una gran cantidad de material absorbente. Hay un contacto directo con la piel, un contacto directo y prolongado con las zonas que sujetan o las zonas elásticas o zonas plásticas, produciendo pues irritación constante por fricción. Las dermatitis irritativas por químicos se produce por una reacción cutánea primaria por la aplicación de sustancias no convenientes, algunos secantes, algunos jabones con un pH no neutro, algunos talcos o perfumes que se buscan aplicar, ¿no? Que traen en algunos denominados pañitos húmedos, también pueden causar una dermatitis irritativa que vendría a ser una dermatitis de contacto. Y la otra es la dermatitis irritativa perianal, que se debe a la irritación progresiva de la zona anal y perineal por el contacto prolongado y repetido con las deposiciones o la fricción excesiva con productos de limpieza, como las denominadas toallitas húmedas o jabones. Por eso que se recomienda en baños de asiento utilizar jabones de tipo neutro cuando hay este tipo de irritación en la zona perineal. La dermatitis de pañales complicadas. La primera que se nos va a presentar es la dermatitis complicada con Candida albicans. La dermatitis complicada por Candida albicans, ¿no? Sabemos que es un hongo que ya sabemos que es un habitante normal de la piel, coloniza las heces ya del bebé, pero cuando hay factores agravantes, pues este hongo oportunista inflama y afecta la piel. La dermatitis candidiásica primaria
se construyen unas placas eritematosas, ¿ya? Confluentes, o sea, no se limitan a la zona en W clásica, sino afecta pliegues y zonas profundas. En el anteriormente vimos una niñita, pues acá vemos un varón y vemos cómo está en zonas de pliegues, ¿no? Alrededor de las zonas genitales del paciente. Comprometen los pliegues, hay intensa descamación, como se puede ver acá, ya, pústulas y algunas lesiones satélites anexas. Está asociada a diarrea y al uso de antibióticos por alteración de la microbiota intestinal. La interacción entre cándida con ciertas bacterias es compleja, por ejemplo, el E. coli en las diarreas bacterianas, va a hacer que aumente la adherencia a las células epiteliales, provocando que los lactobacillus bloqueen la adherencia y por lo tanto la actividad protectora de la piel. El sinergismo de cándida y algunas bacterias también puede ser reducido por la respuesta a la dermatitis del uso de algunos tratamientos antibióticos tópicos como la pupilocina. Otro tipo de dermatitis de pañal complicada es el granuloma glúteo infantil. Es una lesión bastante complicada. Se presentan como lesiones papulosas con nódulos purpúricos en las zonas de contacto directa del pañal. Predominios en las zonas glúteas y en la zona perineal. Puede confundirse eventualmente con algunas neoplasias. Sin embargo, presentan una respuesta bastante efectiva, ¿ya? Una respuesta inflamatoria e irritativa con una maceración posiblemente con una infección bacteriana sobreagregada. Y sí tiene una respuesta muy adecuada a sustancias, tiene una respuesta muy alterada. La piel se suele complicar bastante con el uso de sustancias extrañas, como algunos esteroides tópicos de tipo halogenados. Es por eso que en este tipo de cuadros es preferible utilizar limpieza con jabones neutros, tratar a veces de no utilizar corticoides halogenados, sino corticoides de tipo no halogenados, o quizás algún tipo de inmunosupresores para la piel. La histopatología revela infiltrados inflamatorios mixtos, neutrófilos, linfocitos, histiocitos, células plasmáticas y eosinófilos en la dermis. Es uno de los tipos de dermatitis de pañal más complicadas. Otro tipo de dermatitis de pañal complicada es la que se ocasiona por alergia a la proteína de leche de vaca. La alergia a la proteína de leche de vaca afecta aproximadamente al 2 a 6% de bebés, y esto se produce generalmente en el primer año de vida. En los estudios que se hizo, se vio que la presencia de heces sanguinolentas o mucoides provocaban unas manifestaciones atópicas, fisuras anales o perianales, y bueno, toda la clínica que conlleva esta enfermedad, ¿no? Cólicos, exceso de gases y vómitos recurrentes. Generalmente las lesiones ocurren en la zona perianal, es centrípeta, ¿no? De adentro hacia afuera, y bueno, tiene una respuesta muy adecuada a la sustitución alimentaria cuando se hace el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Se puede concluir que la alergia a la proteína de leche de vaca es una de las causas más comunes de dermatitis perianal de pañal muy recurrente. Las heces mucosas o sanguinolentas, las fisuras úlceras anales, los vómitos y las manifestaciones atópicas, juntamente con algunas manifestaciones respiratorias, puede darnos algunas pistas diagnósticas para poder utilizar un tratamiento que conlleve pues a que el bebé deje de efectuar estas deposiciones. Y con esto podamos pasar a este paso donde ya vemos una piel más cicatrizada, donde ya está más recuperada, y es bueno, obviamente, evitar, ¿no? Cualquier suplemento, cualquier alimento que contenga proteína de leche de vaca. Los diagnósticos diferenciales, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta
porque son a veces de difícil observación. Tenemos que ser muy acuciosos y tener bastante ojo clínico. Principalmente las dermatitis atópicas en los bebés, donde vamos a ver que el área del pañal es afectada muy frecuentemente en estos niños con un tipo de dermatitis seborreica, ¿ya? Donde hay descamación imitando a una dermatitis de pañal, conjuntamente a una dermatitis atópica simultánea. Pero responde muy bien al uso de SINDES, o sea, jabones de tipo neutro, corticoides tópicos de baja potencia o inmunosupresores. La psoriasis, o también denominada napkin psoriasis o invertida o localizada, se van a presentar como placas color rojo brillante con escamas delgadas que se desprenden sin sangrado. Y generalmente son lesiones en espejo o son lesiones simétricas. El impétigo buloso, ¿no? Ya vamos a ver algunas imágenes en la cual por qué es importante poder diferenciarlo por alguna de los tipos de dermatitis que hicimos mención anteriormente. Sabemos que el impétigo buloso en la zona del pañal es frecuente en neonatos o en lactantes debido o bebés pequeños por una lesión inicial a punto de partida del cordón umbilical o de la cicatriz umbilical. Se caracteriza por presentar vesículas delgadas, ampollas flácidas que se rompen con facilidad y dejan áreas denudadas o erosionadas. Estas son a su vez eritematosas y responden muy bien al uso de antibióticos sistémicos y antibióticos tópicos. Y finalmente, bueno, otro diagnóstico diferencial que tenemos es la enfermedad de Kawasaki. Van a presentar en la zona del pañal vasculitis multisistémicas agudas autolimitadas. Afectan a niños pequeños. Sabemos que la clínica, que es un cuadro de inflamación sistémica, incluye pues fiebre, inyección conjuntival, eritema de labios, lengua aframbuesada, y hay un exantema eritematoso, ¿no? Y que puede tomar la zona perineal de los bebés. Hay una acentuación en la zona perineal, bueno, se acompaña de edema en otras zonas. Acá vemos uno de los tipos, ¿no? Esta es la primera que vimos, la dermatitis atópicas. Vemos pues algunas placas, algunas zonas erosionadas, ¿ya? Es importante poder discernir y ver si es que esto, hay una historia familiar en el bebé o hay antecedentes de hermanos con dermatitis atópica, ¿ya? Esta es una dermatitis por psoriasis, donde vemos las clásicas placas, ¿no? Que van a ir a imitar a una dermatitis de pañal. Esta es el impétigo buloso. Recordemos la lesión que era en sacabocados de Jacques, que es parecida, pero no hay un compromiso perianal, ¿no? Y esto responde muy bien al uso de antibióticos, tanto orales como tópicos. Y estas dos son imágenes de pacientes con síndrome de Kawasaki, más moderado y este es un poco más intenso, ¿no? Vemos obviamente que la afectación es sistémica, ¿no? Hay edema de manos, edema de miembros inferiores. Entonces, acá es importante poder determinar el diagnóstico diferencial de estas afecciones. Dentro del diagnóstico diferencial, también tenemos algunas otras patologías, como son las histiosis a células de Langerhans, histiocitosis, perdón, a células de Langerhans. Es un raro desorden que afecta a 1 por 1 millón de personas, de niños al año, con mayor incidencia dentro del primer año de edad. El compromiso cutáneo es más común que en la histiocytosis multifocal. Hay pápulas, nódulos, úlceras, distribuciones características. Pueden hallarse algunas petequias que pueden confundir con púrpura y la atrofia de la piel es frecuente en las zonas de pliegues y perineo. Los hemangiomas, que sabemos que son tumores vasculares benignos, pueden estar localizados en el área del pañal, pueden tender a complicarse con algunas ulceraciones, estas pueden ser muy dolorosas y causar un malestar intenso en el bebé al momento de emisionar o de defecar. Los hemangiomas localizados en la zona anogenital
Generalmente están relacionados también con anormalidades gastrointestinales bajas y del sistema genitourinario. Los localizados en la zona sacra están relacionados con síndrome de médula anclada, ¿no? Que es una afectación en la cual la médula ósea está adherida a a las últimas vértebras y hace pues doloroso que el niño pueda movilizarse, ya que hay una elongación de la médula espinal. Algunas patologías por deficiencia de zinc, ¿no? Ocurre por un adecuado ingreso o una mala absorción del zinc. O hay una excesiva pérdida o combinación de estos dos factores, ¿no? Mala absorción o una pérdida excesiva, en la cual se va a caracterizar por un compromiso gastrointestinal con diarrea. El compromiso cutáneo es severo, hay placas eritematosas, escamativas, hay bulas, hay zonas de irritabilidad, en algunos niños tienen fotofobia, tienen alopecia. El diagnóstico se confirma con el dosaje de zinc sérico y hay una respuesta muy contundente al uso y a la suplementación de zinc. Y finalmente están algunos problemas de desórdenes ampollares. Hay una patología denominada la epidermolisis bulosa. Es una forma inversa, ¿ya?, de desórdenes ampollares, y se ve pues que hay alteraciones en las zonas de la unión y hay distrofias en la piel. El tratamiento está basado básicamente en medidas de soporte, hidratación, antiinflamatorios, analgésicos, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes. Este primero es la histiocytosis a células de Langerhans, ya, en la cual conversamos. Este es un hemangioma, vemos que es un hemangioma en la zona perianal circundante a la zona genital. Obviamente se inflama más y hay una afectación mayor de la piel, ¿ya? Esta es una dermatitis por deficiencia de zinc, ¿ya? Hay mucha afectación de la zona perianal, pero también de otras zonas de la piel, ¿ya? Y estos son los desórdenes ampollares que vimos, que también pueden dar lugar a una confusión si es que no tenemos en cuenta con un impetigo buloso o una dermatitis de pañal en sacabocado y Yaque. El tratamiento de la dermatitis de pañal. Tenemos los cuidados básicos de la piel. Hay que buscar secar la piel, ¿no? Ya que sabemos que es una piel sobrehidratada, hay un síndrome de hiperhidratación en la piel, hay que buscar airear o ventilar la zona de la piel. La limpieza con agua y jabón suave o Sindex de un pH neutro es bastante adecuado. Es útil el uso de toallitas húmedas de limpieza. Pueden tener algunos emolientes sin aditivos, hay un lapsus, sin alcohol, ¿ya? Y sin fragancias que pueden condicionar alergias o una mayor afectación en la zona de la piel. Sigue teniendo valor el uso de algodón y agua sola para la limpieza mediante toques. También se recomiendan algunos baños de asiento, ¿no? Con sustancias neutras como puede ser el uso de baños con avena. Con cada cambio de pañal puede aplicarse algunos agentes de barrera como óxido de zinc, estucarfato, algunos talcos especiales o fécula de maíz o aceites minerales. Pero hay que evaluar el uso de estos últimos productos, ya que si la piel está condicionada por una reacción, si vemos que al contacto progresivo de estas sustancias, la dermatitis empeora, pues debemos buscar descontinuar. No deben aplicarse en exceso, ¿no? Si bien es cierto, nosotros los pediatras decimos aplique generosamente para buscar un efecto bloqueante o de aislamiento de la piel, hay que evaluarlo, ¿no? Porque si lo aplicamos en exceso, puede dar lugar a una mezcla con la orina y con las heces y formar, digamos, una aglomeración de sustancias que irritarían o empeorarían el cuadro de la dermatitis de pañal. El tratamiento médico para la dermatitis de pañal eh, comienza en primer lugar, puede utilizarse en primer lugar esteroides de baja potencia,
o esteroides no halogenados. Algunos son la desonida, ¿no? El predicarbato, la mometasona, ¿no? La fluticasona, que están utilizados en lactantes. Son útiles cuando la inflamación es moderada o incluso hasta severa. Hay que evaluar la respuesta, que debe ser pronta. En 48 a 72 horas debemos tener una respuesta. Por lo tanto, no debemos utilizarlo en forma prolongada. Es suficiente una aplicación al día en un tiempo no mayor a 5 días. Los antimicóticos tópicos, sobre todo los derivados imidazólicos en forma de cremas, son excelentes para tratar las dermatitis que tienen cándida sobreagregada. Pueden utilizarse o aplicarse puros o en combinación con óxido de zinc, ¿no? Hay varios productos en el mercado que entienden estas combinaciones y que presentan una respuesta bastante adecuada. Los antimicóticos como la nistatina o el ketoconazol por vía oral deben utilizarse si es que la cándida es muy severa o si hay un compromiso también de la cavidad oral, una candidiasis oral o muguet oral o perianal, o si observamos una recurrencia, ¿no? Manteniendo todos los cuidados, buscando cambiar el pañal con frecuencia, manteniendo la piel hidratada, perdón, la piel airada, y vemos que hay recurrencia, bueno, tendríamos que iniciar estos antimicóticos por vía oral. El uso de solución de Buró o del permanganato de potasio lo podemos utilizar siempre y cuando esté indicado en zonas donde vemos úlceras o erosiones o una infección sobreagregada como una terapia complementaria, ¿no? Generalmente lo que buscamos en esto es hidratar la piel para que pueda las cremas o los corticoides o los antimicóticos puedan adherirse de una manera adecuada. Como hemos visto, la dermatitis de pañal es bastante frecuente. Es bastante frecuente también muchas veces confundirlo con otros diagnósticos. Es de verdad a veces un reto poder determinar adecuadamente las causas per se de la propia dermatitis de pañal. No solamente es por el pañal en sí y los factores irritantes que mencionamos, sino que hay varios factores más. En estos minutos que ustedes me han permitido poder llegar a ustedes, he tratado de hacer un resumen y de poder darles algunos alcances y tratamientos para poder tratar esta afección que es bastante frecuente en nuestro hospital y sobre todo en la atención primaria. Muchas gracias. Solamente para terminar, de repente, esta última parte, que es a veces bastante controversial, el uso de pañales desechables versus pañales de algodón. El uso de pañal desechable, ¿no? Debe ser de una calidad garantizada. Generalmente tiene una sustancia que es un gel absorbente. Está asociado pues con una baja frecuencia y menos severidad, pero tenemos que tomar en cuenta que estos pañales no deben llevarse hasta el límite de tiempo, ¿no? Pueden decir varias horas, como la publicidad suele hacer referencia, pero nosotros recomendamos que el uso y el cambio del pañal sea frecuente, no guiar hasta el límite. Si bien es cierto, el pañal de algodón es un material bastante suave, pero mantiene la piel húmeda, ya que hay un contacto directo produciendo los efectos que relatamos hace un momento. Tiene que estar cubierto por un plástico que empeoraría la dermatitis de pañal. La limpieza tiene que ser prolija. Y bueno, en los últimos estudios se ha visto que el uso responsable del pañal desechable es superior para poder prevenir la dermatitis de pañal frente al pañal de algodón. Eso era todo para esta charla y les agradezco bastante. Acá está mi correo electrónico para poder mantener cualquier comunicación o si necesitan alguna referencia más para el tratamiento de la dermatitis. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias por su ponencia.
Muy interesante, enriquecedora. Estoy segura que muchos de los asistentes tienen muchas preguntas. Acá al azar tengo algunas, doctor. Respecto al uso de la nistatina oral para el tratamiento, ¿cuándo usarla, doctor? El uso de la nistatina oral lo tenemos que utilizar cuando nosotros notamos dos situaciones. Uno es el Muget, ¿no? El Muget oral, ¿no? El Muget oral que lo vamos a ver, si bien es cierto no conlleva la dermatitis de pañal en sí, cuando detectamos pues la cándida, o cuando vemos que un paciente mantenemos todos los cuidados, o sea, mantenemos la piel seca, mantenemos la piel con un medicamento preventivo, mantenemos el cambio frecuente del pañal, vemos que nuestro niño no sea alérgico y a pesar de eso hay recurrencia de dermatitis de pañal, entonces podemos pensar que de repente las heces del bebé tienen una sobrecolonización de Candida albicans. Como lo mencionamos hace un momento, sabemos que la cándida está en las heces del bebé y que, bueno, van a ir a colonizar la piel en la zona perineal. Cuando vemos que hay recurrencia, tenemos que recurrir no solamente a la histatina, sino también al ketoconazol, ¿ya? Para poder disminuir la colonización de la cándida en el sistema gastrointestinal de la criatura, ya que esto provocaría dermatitis de pañales irritativas en forma reiterativa o con mucha repetición. O sea, Gracias, habría muchas recurrencias. gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuándo usar la solución de Buró para el tratamiento? La solución de Buró la podemos utilizar cuando vemos que hay erosiones, ¿no? Hay úlceras o hay una infección sobreagregada y la piel está sumamente irritada. Entonces, lo que buscamos con la solución de Burou es tratar de secar estas lesiones para poder regenerar el estrato córneo de la piel y poder evitar la sobreagregación bacteriana o de más honguitos, de más hongos, ¿no? En este caso de cándida. Pero la solución de Buró, al igual que los corticoides orales, tiene que tener, perdón, los corticoides tópicos tienen que tener una respuesta pronta. Si vemos que en 48 o 72 horas no hay una respuesta, es que no va por ahí, definitivamente. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de sustancias. El uso de la solución de Buró, que es un tipo secante, la respuesta se da en las primeras 48 horas, máximo 72. Más de 72 horas quizás no es conveniente insistir en el producto porque ya no va a hacer más efecto. O sea, tenemos que ir por otros. Gracias, doctor. La pregunta siguiente es, ¿qué tan recomendable es el uso del óxido de zinc para prevenir la dermatitis del pañal? Ya, el óxido de zinc se puede utilizar, digamos, de una manera preventiva cuando tenemos algún bebé que conlleve a que evacúe más frecuentemente y tenemos un bebé que las deposiciones sean más acuosas de lo normal, ¿ya? Entonces, en este punto puede ser que el contacto prolongado, como mencionamos un momento, de las heces con la piel del bebé, con las proteasas y las enzimas, afecta. Entonces, ahí va muy bien el tratamiento con el óxido de zinc. Como un ejemplo, por ejemplo, tenemos un bebé que ha empezado a tener deposiciones sueltas porque está con un problema bacteriano o viral. Es conveniente el uso, ¿no? Tenemos un bebé que de repente tiene alergia a la proteína de leche de vaca y está en pleno diagnóstico y su hábito defecatorio está aumentado. Se evacúa varias veces y las deposiciones son bastante acuosas. También se puede utilizar en este caso, ¿no? O tenemos de repente algún caso de algún bebé que está diagnosticado con un problema gastrointestinal y conlleve a heces acuosas y con evacuaciones frecuentes. Bajo esta instancia está muy bien y está recomendado el uso de manera preventiva. También, bueno, puede utilizarse, digamos, ¿no? Cuando van a haber desplazamientos y no hay comodidad para cambiar el pañal del bebé. Entonces, digamos,
viaje, un desplazamiento, y el bebé va a estar mucho tiempo con el pañal, y obviamente, por más que el pañal tenga geles absorbentes, sabemos que el contacto de la orina y las heces, ahí es conveniente poder utilizar, porque es una barrera física, o sea, bloquea y previene la alteración de la piel. Doctor, sabemos que el uso de medicamentos polivalentes es muy frecuente. ¿Qué tan recomendable es su uso? Esa es una excelente pregunta. Mm, lo que rotamos, bueno, creo que casi todos, ¿no? Rotamos con la doctora Rosalía, en mi caso también con el doctor Velázquez. Eh, tratábamos de poder entender, ¿no? Y si bien es cierto, una de las primeras razones es el uso de los corticoides halogenados. En pediatría no es conveniente utilizar corticoides halogenados, ¿no? O sea, tienen un radical que potencia el efecto del corticoide. Está recomendable en niños mayores. Si bien es cierto, muchas veces los polivalentes pueden sacar de apuro si es que no tenemos otro medicamento a la mano, pero debe ser usado en poco tiempo, ¿no? Máximo 2, 3 días. Y tratar de utilizar un corticoide no halogenado. Ahora, si tenemos una sobreinfección agregada como el efecto de un impétigo buloso, está indicado el uso de antibióticos tópicos, como puede ser la mupirocina o el ácido fusídico. Y en el caso de que tengamos una micosis, pues tenemos algunos antimicóticos, como puede ser el ketoconazol, puede ser la nistatina tópica, ¿no? O sea, el polivalente para una dermatitis de pañal, si es que no tenemos nada a la mano, lo podemos utilizar como un tratamiento de primera línea, pero por poco tiempo. Es mejor desdoblar el tratamiento. Si es hongo, solamente para hongo. Si hay una dermatitis de pañal producida por un impétigo, solamente antibiótico, o la limpieza con un Sindex. Y si es una dermatitis, de repente es una candidiasis, o de repente es un hongo, es una tinia, entonces solamente utilizar un antimicótico. Gracias, doctor. Bueno, finalmente, la última pregunta que vamos a conversar es la combinación del óxido de zinc y nistatina, ¿qué tan efectivo es su uso? La literatura ha referido de que la combinación de estos dos productos es bastante adecuada. Ya en evidencia tiene evidencia 4 y evidencia 5, que es opinión de expertos. Es bastante adecuada. La nistatina es el primer antimicótico, es bastante inocuo para poder tratar dermatitis de pañal por Candida albicans, asociado al óxido de zinc, que es un producto de barrera secante. Va muy bien. Se puede utilizar por un tiempo prolongado, 7, 10 días, a diferencia de los otros medicamentos como corticoides o inmunosupresores, que tiene que ser por 5 días. Y después, paralelamente, el óxido de zinc ya separado de la nistatina se puede utilizar. Ahora, como una pregunta anterior, ¿cuánto sí lo podemos usar de una manera prolongada cuando tenemos un bebé que evacúa demasiado tiempo o tiene algún problema gastrointestinal que evacúe varias veces al día, 7, 8 veces al día, las deposiciones sean un poco más acuosas y llegar de repente a una diarrea acuosa, simplemente que no es la característica, que no hay más componente de agua? Entonces, ahí lo podemos utilizar. La combinación es bastante adecuada. Muchas gracias, doctor Félix. Le hago extensivo los saludos de los asistentes y las felicitaciones por su ponencia, doctor. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, doctora Lisset, por la organización. Ojalá podamos continuar con estos cursos que yo creo que son bastante convenientes. Y nuevamente, mis felicitaciones a ustedes y agradecimiento al Hospital San José y a la Jefatura de Pediatría por la invitación a la ponencia. Tengan muy Gracias. buenas tardes. Gracias, doctora. Muy amable, doctor. Gracias. Bien. Hasta luego, doctora.